ganamos nuestras batallas. Ya era hora, nos encontramos aquí. Fue degradado a capitán. Lo reconocí enseguida. Fue un hombre atractivo. Sí, lo conocía. Tenía un 9. Un 9. Y me dijo, ¿qué quieres decir? Sé de lo que hablo. Tengo el derecho de llevar mis cosas a donde se me dé la gana. Aposté 100 en esto. Ya comenzaron un trato. Y ahora se acobardaron. Retrocedieron. Tú díselo, Bronsky. Eres un oficial de verdad. Por supuesto. No un tintero ambulante de la oficina real. Ya no Claro. jugaré cartas contigo. Maldito estafador. Te voy a golpear la cara. Y tendrás todo el derecho. Enfermera, ayúdeme, por favor. Tengo frío, mucho frío. Por favor, una manta. Tráiganme una manta. No estoy seguro de cuándo tomó la decisión. Y fue su decisión. Después Ana me contó la conversación que había tenido con tu padre al respecto. Esa conversación fue el punto culminante. Pensarías que Ana se fue con Bronsky. Y no, Ana dejó al señor Karenin. Ana, necesito hablar contigo. ¿Conmigo? ¿De qué se trata? ¿Qué es todo esto? Muy bien, vamos a hablar si es necesario. Pero prefiero dormir. Ana, debo advertirte. ¿Advertirme sobre qué? Advertirte que no debes nunca darle a la sociedad razones para hablar de ti. Ni por imprudencia, ni por descuido. La conversación tan animada que tuviste con el conde Bronsky llamó la atención de todos. Siempre eres así. No lo entiendo. ¿No te gusta cuando estoy aburrida? ¿Y no te gusta cuando estoy feliz? Hoy no estaba aburrida. ¿Eso te ofendió? Ana, ¿te sientes bien? ¿De qué se trata? ¿Qué quieres de mí? Esto es lo que quiero decirte. Por favor, escúchame, te lo ruego. Sabes que considero los celos un sentimiento degradante y humillante. Y no voy a permitir que me guíen en ninguna ocasión. Pero hay ciertas leyes que no pueden ser violadas sin repercusiones. Estoy completamente perdida. No tienes razón. Pero está bien, te escucharé. Y con profundo interés, porque realmente me gustaría entender. No tengo derecho de entrar a detalle en tus sentimientos. Y en cualquier caso es algo que considero inútil. Pero tus sentimientos obedecen a tu conciencia. Y tengo un deber contigo. Conmigo. Y con Dios. Y es recordarte tus obligaciones. Nuestras vidas están unidas. Y no por los hombres, sino por Dios. Esos lazos solo pueden romperse por un delito y ese delito será castigado con mayor gravedad. Todavía no entiendo. Y para empeorar las cosas, estoy muy cansada. Ana, por amor de Dios, reflexiona. Tal vez estoy equivocado, pero créeme. Estoy hablando por mí y también lo hago por ti. Soy tu esposo y te amo. Escucha, querido. No te entiendo. Habla con claridad, por favor. Déjame terminar, Ana. Te amo, pero no hablo de mí. Lo importante aquí. Y si sientes que puedes inclinarte a aceptarlo, te ruego que lo pienses bien. Y si tu corazón te dice que lo hagas, te ruego que me digas todo. Todo lo que piensas, ¿entiendes, Ana? No tengo nada que decir. Mejor me voy a dormir.
¡Vámonos! Con el conde Bronsky. Ana, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Por favor, que se retire. Ya no te necesito. Por favor, retírate. Quiero conocer tu casa. ¿Puedo? Sí. Sí, por supuesto, pasa. Sabes, yo hace mucho, cuando tenía 17 años, fui al monasterio de la Trinidad y San Sergio con mi tía a caballo. Pude ver tantas cosas que en ese momento pensé que eran hermosas e inalcanzables para mí. Ahora lo que tengo parece insignificante. Espero que no pienses que soy tonta. ¿Quieres vino, Ana? No quiero vino. Estoy bien. Vamos a tu habitación, por favor. Incluso ahora, tantos años después, recuerdo todos nuestros encuentros, como si hubieran sido ayer. Recuerdo el brillo de sus ojos, el olor de su cabello y sus palabras. No tengo nada en el mundo excepto a ti. Recuérdalo. Eso es lo que me decía. Estoy diciendo la verdad. Si no es así. ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Sigan avanzando! ¡Por este lado! ¡Para! ¡Dispara! ¡Más rápido! Bronsky. Bronsky, ¿puedes venir conmigo?
¿Qué? ¿Te duele algo? Solo la cabeza. Lo demás es soportable. Pero siento que estoy entre la bruma. Ahora dime. El doctor y tú han estado hablando de algo. Lo he oído todo, pero no entiendo lo que significa. ¿Qué dicen los doctores sobre mí? ¿Me moriré pronto? Puedes decirme. Somos soldados, ¿cierto? Pronto. Dime, ¿ese doctor es amigo tuyo? No conocí a su madre. ¿La conociste? ¿La amabas? Sí, así es. ¿Y ella te amaba? Sí, me amaba. ¿Qué sucedió? ¿Se separaron? Ella murió hace mucho tiempo. Hace más de 30 años. Ahora entiendo. ¿Queda algo de nosotros después de que morimos? Como el amor, por ejemplo. Cuando nos vamos, ya no hay más. ¿A dónde va nuestro amor? ¿Crees que al cielo? No lo creo. ¿Sabes? Tenía una hija. Máximo, ¿me oyes? ¿Sabes que cuando duermo siempre tengo el mismo sueño? Todas las noches me veo preguntándome cómo es que no me había parecido posible antes. Y explico que es más simple porque los dos están contentos y felices, que no hay por qué preocuparse tanto. Y se convierte en pesadilla. Me pesa tanto. Y cuando me despierto tengo miedo. Piénsalo, Ana. Ya sabes que mucha gente está al tanto de nuestra relación. Sí. Y pronto nuestro amor será más conocido por todos los demás. Debe ser difícil entender. Pero la mayoría de las mujeres están celosas de ti, mueren por demostrar ¿A qué te esto. refieres? Ya no tengo miedo. Pero, Ana, puedo sentir lo tortuosa que es esta situación para los dos. Veo que la vergüenza te ha llevado a la decepción y también a mentir. Tenemos que ocultar nuestro amor. Tenemos que mentir. Usar engaños pensando en los demás. ¿Me amas? Sabes que te amo. Desde el día en que te vi en el tren. Y yo a ti. Yo a ti. No. Al principio, la verdad te odiaba. Me parecía que... No es importante. Eso es pasado. Gracias a Dios. Tengo frío. Abrázame. Oye, Ana. Tenemos que hacer algo, ¿no? Veo que todo esto te hace sufrir. La policía, la sociedad, tu hijo, tu esposo. Mi esposo no. No pienso en él. Él no existe. No existe. No estás siendo sincera. Te duele pensar en él, lo sé. Él no lo sabe.
La ambición y el deseo de triunfar es todo lo que hay en su alma. Que lo sepa o no, realmente no me importa. No hablemos de esto. No hablemos de nada, por favor. Por favor. Basta. En serio. Entiende. No me avergüenzo de mi amor por ti. Estoy orgullosa de esto. Ana, Sea cual sea nuestro destino, nosotros lo hicimos. Y no pienso quejarme. Debo irme. Se me hace tarde. ¿cuándo volveré a verte? El miércoles a la 1. ¡Atención! Pueden descansar. Samarín, dame fuego. Dígame, señor, ¿de qué se trata toda esta guerra? ¿Qué? Dicen que esta guerra es por Manchuria. Pero dígame, ¿para qué? ¿Cree que necesitemos estar en Manchuria? No viviríamos aquí, ni aunque nos pagaran. ¿En serio? ¿Esto es lo que pensaba el zar cuando comenzó esta guerra? Si hacemos las paces con ellos, tendremos que pagarle a Japón. ¿No es verdad, señor? Sí. Supongo que exigirán que reparemos los daños. Sí, y será más peso todavía para nuestros pobres granjeros. No, será mejor seguir la guerra como va. China, Manchuria, 1904. A un lado. ¡No se queden ahí! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Dicen que detuvimos a los japoneses. Se apoderaron de algunas piezas de artillería y varias colinas. También tienen a varios cautivos. ¿Qué? ¿No cree que vamos a ganar pronto? No lo creo.
No creo que ganemos pronto. Ni siquiera que vayamos a ganar. Con tanto caos por aquí, la victoria es imposible. No sabemos cómo va a terminar. En ese caso, ¿por qué fue a la guerra? Me parece que nadie lo obligaba. El punto es que la historia que le estoy contando no ha llegado a su fin. ¿Aún no termina? No. ¿Le doy un naipe? ¿Qué quiere decir con que no? Sea tan amable de no tocar el pozo. Ya lo atrapamos en una ocasión. ¿Qué rayos es esto? ¿Faltan 100 rublos? Ah, vaya. Seguiré apostando. San Petersburgo, 1873. ¿Y ahora qué, Alexei? ¿Por qué rechazaste el excelente nombramiento que te dieron en Moscú? ¿Entiendes lo importante que es para tu carrera? Tu insensatez ya disgustó a varios individuos de alto rango. Mamá, no puedo abandonar a mi regimiento. No por ahora. Alexei, no mientas. La razón por la que te quedas con tu regimiento es porque no quieres que te alejen de aquí para poder seguir viendo a esa mujer. Mamá. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué quieres que entienda? ¿Esto es un amorío brillante de clase alta? Pero según me han informado, no es más que una pasión imprudente. Alexander, dile algo. ¿Tú también estás molesto? No logro entender por qué están tan preocupados. Me preocupa que sea imposible que podamos ayudarte. Te volvieron a ver el lunes con Anna Karenina. Hay ciertos asuntos que solo se discuten con los que están directamente involucrados. Y a ustedes este asunto no les interesa. Sí, pero no están en la milicia. Solo les pido que no se involucren. Nada más. Hijo, no olvides tu lugar. No me voy a involucrar en qué tipo de amor es, si es pasión o no, si es pecado o lo que sea. No soy un santo. Pero la gente no aprueba esta relación definitivamente. Si solo fuera un amorío común, vulgar y superficial, un momento de capricho, me dejarían hacerlo. Pero como es algo que va más allá de su comprensión, por eso no lo aprueban. Ay, hijo, te lo imploro. Termina con esta locura. Esta pasión te va a llevar a Dios sabe a dónde por tantas imprudencias. ¿Cómo estás hoy? ¿Te sientes mal? No, estoy muy bien. La verdad, te siento molesta. ¿En qué estás pensando? Lo mismo de siempre. Háblame de las carreras de caballos. Es un evento importante para nosotros, los miembros de la Guardia. El zar estará ahí. Y, por supuesto, la corte imperial. Los mejores jinetes del imperio estarán presentes. Habrá 9 obstáculos, pero serán pocos. Estoy embarazada. Bueno, ni tú ni yo hemos visto nuestra relación como un juego. Y ahora el destino lo ha decidido.
Debemos terminar con esta mentira que vivimos. ¿Terminar? ¿Cómo piensas que lo terminaremos? Deja a tu marido y unamos nuestras vidas. Ya están unidas como están. Sí, pero me refiero a bien. Para siempre. Por favor, enséñame cómo hacerlo. ¿Cuál es la forma de salir de esto? ¿No soy la esposa de Alexei? Siempre hay una forma de salir, Ana. No podemos seguir. Las cosas no pueden seguir como están, especialmente ahora. Tenemos que tomar una decisión. Por nuestro bien debes decirle todo y dejarlo. Muy bien. Vamos a pensar que lo hago. ¿Sabes qué va a suceder? Te diré qué sucederá. Así que estás enamorada de otro hombre y comenzaste un amorío ilícito con él. Te advertí que habría consecuencias, desde el punto de vista de la relación, de la sociedad y de la familia. Pero no escuchaste, Ana. Y ahora no puedo permitir que desgracies mi nombre. Ay, y más cosas así. Por favor, basta. Para no alargar la historia, me dirá con seguridad, claridad y exactitud impecable que no puede detenerme, pero hará todo en su poder para evitar el escándalo. Y lo hará con precisión. Para que haga exactamente lo que diga. Así es como terminará. Él no es humano. Es como una máquina. Es despiadado cuando está enfadado. Aún así tenemos que decirle. Y actuaremos dependiendo de las medidas que tome. ¿Qué dices? ¿Que huyamos? Sí, hay que huir. Pero es que no entiendo cómo podemos seguir con esto. Y no es por mí, veo cuánto sufres. ¿Quieres que huyamos para dejar de escondernos? Ana. ¿Y arruinar la diversión? No pienso hacerlo. Nunca. Te lo pido. Te lo imploro, nunca me vuelvas a hablar de esto. Estoy consciente de lo terrible que es la situación. Pero no es... Esta decisión no es fácil como crees. Tú has sacrificado todo por mí. No me perdonaré si no puedo verte feliz. ¿Crees que soy infeliz? Soy como un hambriento al que se le dio comida. Tal vez tenga frío, su ropa esté rota y tal vez esté avergonzada. Pero no soy infeliz.